sobre este tema en Venezuela, pero esto también se ha, digamos, traspasado al debate colombiano. Ayer veíamos, Lina, al ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, en varios medios de comunicación, incluso en redes sociales, en videos, en trinos y demás, hablando sobre la presentación de una denuncia penal contra 3 congresistas, 2 senadores y una representante, por incentivar la intervención militar extranjera en Colombia. Básicamente, J.P. Hernández, María Fernanda Cabal y Lina Garrido, que decían en estos trinos pues que la gente se desata a comentar: bienvenido, señor presidente Donald Trump, a Colombia. Se está demorando. Exactamente lo que desde el gobierno nacional, desde el gobierno colombiano, pues han tomado como una afrenta, ¿no? También a nuestro país y, digamos, a esa soberanía que tiene Colombia. Lógicamente, yo creo que aquí uno sí tiene que guardar las proporciones y pues Colombia sí tiene una democracia y aquí tenemos un presidente pues que está gobernando, así que queremos entender qué es lo que está pasando con esta situación. Sí, señora, por eso está con nosotros el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Acá queriendo entender cuáles son las causas o los delitos que habrían cometido estos congresistas al publicar estos mensajes en sus redes sociales. ¿Por qué la denuncia penal? Pues bien, agradeciéndoles el espacio, pues como aclarar algunos asuntos que mencionaban ustedes hace unos minutos. Efectivamente, Colombia no es Venezuela. En segundo lugar, estamos a 6 meses de acabar un periodo presidencial, con toda una infraestructura electoral a menos de 60 días de la renovación, el cambio del Congreso de la República y a escasos meses de elegir un nuevo presidente o presidenta de la República. Eso de entrada nos hace muy distintos. ¿Cuál es la situación? Que en el caso de Colombia, atacar o permitir, favorecer, promover una invasión o algo de esas mismas proporciones por parte de un gobierno extranjero, en nuestra consideración, no solamente es un delito, sino además de eso, es algo que pone en riesgo precisamente las instituciones democráticas consolidadas que esas mismas personas dicen defender. Nuestra consideración es una completa contradicción, pero además de eso raya en lo penal. De allí que ya será la consideración de los magistrados de la Sala de Instrucción Penal de la Corte quienes validen o no este argumento. Si les van a decir a los congresistas, no, ustedes pueden decir lo que quieran, de quien quieran, de la manera como lo dicen, o por el contrario, cogen nuestra tesis de que, aún siendo escenarios políticos por parte del Congreso de la República, hay límites que están a propósito del Código Penal, en aquellos actos que ponen en riesgo la existencia del Estado. ¿Y por qué, ministro, no plantear este debate en términos políticos o incluso electorales? Porque creo que hay de parte y parte, hay ese objetivo, ese tema que está metido en esta discusión, y no pasarlo al tema de la justicia, que usted sabe pues está sobrepasada con casos que no alcanza a responder. ¿Por qué llenar o llevar un caso más que podría tratarse en medios de comunicación, en términos políticos, electorales, etcétera, etcétera, y traspasarlo a la justicia? En primer lugar, porque este funcionario y todos los funcionarios del gobierno no pueden involucrarse en temas político-electorales, a excepción tal vez del ministro del Interior. En segundo lugar, porque no hay razones jurídicas, que es mi campo, para poder decir, por ejemplo, que el presidente Petro tiene algún llamado por parte de la justicia norteamericana, alguna corte, que existe algún indictment o algo similar. Entonces, por eso la desproporción y por eso el llamado y la postura. Sí, ministro, ¿cuáles pueden ser las consecuencias legales? Es decir, esta es una denuncia penal. ¿Qué pueden estar enfrentando estos congresistas si la justicia pues efectivamente encuentra o le da razón a ustedes en esta denuncia? Pues lo que tienen que enfrentar es la cárcel. Y eso, reitero, eso lo determina es la Sala Penal de la Corte la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Son los que deben determinar si hay algún tipo de culpabilidad, porque, reitero, nuestra consideración, en la comisión de este delito o este presunto delito mejor, podría conllevar pues la cárcel, y estas personas tienen que salir a enfrentar ante la justicia con sus argumentos. ¿Por qué? ¿Bajo qué sustento? No electoral, sino bajo qué sustento jurídico están calificando las cosas como las están calificando, de permitir, alentar, favorecer el desequilibrio de las instituciones democráticas como la figura presidencial.
Ministro Hidárraga, pero ¿por qué es tan grave para este gobierno, pues, la bienvenida que estos congresistas le dan al presidente Trump y no lo es, por ejemplo, el llamado que hizo el presidente Petro desde Nueva York a los soldados estadounidenses para que desobedecieran a su presidente? Creo que son dos aspectos distintos. Uno, esto en el caso de Colombia no es un asunto de izquierdas o de derechas. Esto tiene que ver precisamente con la estabilidad institucional. De nuevo, no podemos naturalizar que actores políticos de izquierda o de derecha promuevan que aquí venga un país extranjero a interceder sin ningún fundamento jurídico en las instituciones democráticas de Colombia. ¿Cómo comparar eso con lo que hizo el presidente Petro en Nueva York? El presidente Petro en Nueva York fue a que la humanidad prevalezca, que la vida prevalezca. Y eso es algo que, si la justicia norteamericana tiene elementos para juzgarlo, pues que proceda. Pero en este caso no hay elementos suficientes para considerar que hay razones para que se aliente una inversión extranjera en Colombia. Pero ministro, aquí una aclaración, porque el presidente llamó a respetar la humanidad y habló a levantar la voz por Gaza, pero también llamó a desobedecer al presidente Trump, a los soldados, a los militares, a desobedecer a su comandante en jefe. Claro, yo creo que, de nuevo, esos son asuntos que, en mi lugar y consideración, la justicia, tanto en el ejemplo que ustedes me ponen como en el ejemplo que es el centro de la discusión hoy, de congresistas que están alentando ese tipo de actos que tienen que ver no con la desobediencia, que tienen que ver con la promoción de una invasión en Colombia, es la justicia la que tiene que traer a evaluar si efectivamente hay razones de peso para proceder o no. Sí, ministro, mire, los parlamentarios gozan en Colombia y en el mundo de un fuero especial. Un foro especial que les permite opinar dentro del Congreso y también cuando están por fuera del Congreso en su condición de parlamentario. Entonces, este tipo de iniciativas por parte del gobierno deja abierta la posibilidad, y se lo digo con todo respeto, ministro, de una censura a los parlamentarios para que expresen libremente su opinión, obviamente bajo su responsabilidad de lo que piensen sobre cualquier tipo de iniciativa. En su momento también lo hizo el entonces congresista Gustavo Petro, cuando fue representante a la Cámara y cuando fue senador, también expresó duramente su pensamiento con respecto a los gobiernos de turno. El ministro Benedetti también, en su condición de parlamentario, en muchas oportunidades hizo uso de esa condición. Es decir, ¿por qué en esta oportunidad el gobierno procede contra los congresistas? ¿No será, y se lo digo, ministro, que tiene detrás el fantasma de censurar a los congresistas para que no opinen de estos temas? En primer lugar, en Colombia, bajo este gobierno, ni en la alcaldía de Bogotá, cuando hoy presidente Petro era alcalde, hubo algún tipo de censura. Tanto que aquí la oposición trata de lo que quiera a la presidencial. Segundo lugar, si bien estamos de acuerdo en que hay un marco jurídico que habilita a los congresistas como actores políticos y de control a decir libremente una serie de cosas, también la jurisprudencia de la Corte le ha colocado un límite. Le pongo un ejemplo. En los actos políticos que hizo el congresista, el representante Polo respecto a las víctimas de falsos positivos, alguno podría decir, pues que haga lo que quiera porque es libre, porque es congresista. Y no. Fíjese que la justicia le ordenó enmendar las afirmaciones y las acusaciones. Sí, ministro, ¿nos escucha? Hasta de poner en riesgo. Sí, ¿les escucho? ¿Me escuchan? Sí, se fue por unos segunditos, pero ya lo volvimos a tener. De tal manera que no es cierto que tengan completa libertad para hacer lo que quieran con quien quieran. En ningún momento creo que pueda ser también comparable las razones de las denuncias que terminaron en la cárcel, llevando a la cárcel a más de la mitad del Congreso a congresistas que estaban involucrados con narcotraficantes, porque eso está probado por la justicia. Y una cosa muy distinta es poner en riesgo las instituciones, en este caso llamando a una suerte de invasión o el apresamiento sin fundamentos jurídicos al señor presidente de la República. Sí, ministro Hidárraga, yo me quisiera quedar un poco en la distinción entre dos cosas. Es que una cosa es que a uno le guste o no le guste lo que han dicho los congresistas. Por ejemplo, a mí me parece que no debieron haberlo dicho
pero otra cosa es la opinión de uno frente a eso y otra cosa es judicializarlos por eso. Es una cosa muy distinta judicializar. Usted hace unos minutos decía que el presidente Petro en ningún momento ha violado la libertad de prensa o la libertad de expresión en Colombia. Permítame disentir con usted, porque es muy distinta a la realidad que hemos registrado, por ejemplo, desde la FLIP, desde la Fundación para la Libertad de Prensa, por la manera en que se ha intimidado periodistas, la manera en que se ha acorralado periodistas. El mismo Pedro Vaca tuvo una discusión fuerte con el presidente Gustavo Petro diciéndole, mire, hay unos estándares internacionales de respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, ministro, y usted que es una persona que es la persona encargada de las leyes, ¿usted no cree que hay una diferencia muy grande entre decir no estoy de acuerdo a decir voy a judicializar? Porque es que la libertad de prensa dice, el que tiene un mayor cargo está sometido a mayor escrutinio, es decir, tiene que tener un cuero más duro y darse cuenta que aquí no hay ningún complot o no estamos hablando de una conspiración internacional, sino de personas que no les gusta el gobierno, que no les lo que sea, pero que tienen derecho a la libertad de expresión. Yo estaría en términos generales completamente de acuerdo con lo que acabas de plantear, pero dos cosas. Por una parte, hay una narrativa que han querido instituir desde Estados Unidos, según la cual aquí se protegen y se promueven narcotraficantes, lo cual es completamente falso. Falso, y lo tenemos en cifras de absolutamente todo, incautaciones, el tema de la lucha contra los usos de cultivo ilícito, las propuestas sobre el fentanilo que yo mismo he venido haciendo, los controles administrativos, el proyecto de ley sobre el tema de fentanilo, lo que hemos venido haciendo también en materia reciente, yo mismo con la autorización para la fumigación con glifosato en aquellos lugares donde al campesinado se le está obligando a sembrar hoja de coca. Es decir, aquí tenemos elementos de sobra para poder decir aquí la narrativa de asociar a este gobierno con el narcotráfico no tiene nada que ver. Entonces, al desligar, al tumbar el argumento político del narcotráfico, pues se acaba la excusa política para seguir alentando a que un gobierno extranjero venga y haga algo que en nuestra consideración es ilegal, ni mucho menos en contra del señor presidente de la República. Pues, señor. Entonces, ese es el contexto. En cualquier caso, de nuevo, sin apasionamientos, con respeto, hasta los mismos congresistas, que sea la justicia la que establezca. Pues, señor ministro, usted gracias por aceptar esta llamada para explicarnos pues por qué esta denuncia penal contra estos 3 congresistas, ya entendiendo pues sus argumentos, los tenemos acá a consideración para nuestra siguiente entrevista. Feliz día para usted. Creo que ya no se nos había ido el ministro de Justicia, Lucas, pero acá estábamos hablando de Lina María Garrido. Sí. Representante a la Cámara. Y quien está buscando pasar al Senado en las elecciones. Que de hecho estamos, Jennifer, a casi 2 meses. Mañana estamos exactamente a 2 meses de las elecciones legislativas. Que básicamente puso un trino hace 2 días que decía, bienvenido a Colombia, presidente POTUS. POTUS, así se le conoce al presidente, pues Donald Trump en este caso, o al presidente de los Estados Unidos en redes sociales. Con gran anhelo, el pueblo colombiano lo espera, no tarde tanto, por favor. Claro, esto frente a las insinuaciones de Donald Trump, exacto, en donde decía, sí, me suena bien, una invasión, una intervención, una operación militar en Colombia. Es decir, esto es una respuesta a esas insinuaciones de Trump. Esto lo escribe la hoy representante minutos después de que desde el Air Force One el presidente estadounidense dijera, primero, que Colombia está en este momento gobernada por un presidente enfermo, haciendo alusión al presidente Gustavo Petro, y justamente le preguntaba a la periodista, oiga, ¿podríamos ver en Colombia algo similar a lo que vimos ayer, porque esto era el domingo, en Caracas, en medio de la captura de Nicolás Maduro? Y responde el presidente Donald Trump, suena bien para mí. Sí, me acuerdo. Y de ahí sale el trino de Lina María Garrido. ¿Y qué dijo J.P. Hernández? J.P. Hernández ha trinado, Jennifer, pues usted sabe que ha sido uno de los más fuertes críticos al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero justamente después de que se dan todas estas declaraciones y demás, pone un trino que dice lo siguiente: me reafirmo en mi solicitud a Estados Unidos para que investigue si Petro tiene complicidad y él o su campaña ha recibido dineros de un régimen que se ha sostenido del narcotráfico, y de ser culpable sea capturado y extraditado a los Estados Unidos. Sueño con verlo en la cárcel. Esto es lo que dice el senador J.P. Hernández. Uno puede estar de acuerdo o no con estos congresistas, Jennifer,